Con panderos, alabemos con salterio, alabemos todos juntos, alabemos. Buenas noches a todos, Dios le bendiga. Qué bueno que hoy es martes y podemos estar con ustedes en nuestro programa Bueno es Adorar. Así que le damos la bienvenida a todos los amigos y hermanos de la Iglesia El Camino y más allá que están conectados con nosotros en este programa tan esperado los martes a las 9 de la noche. Buenas noches, pastor, ¿cómo está? Bueno es adorar, aleluya, en el regazo del Señor, en su paz, disfrutando de su misericordia. Aquí estamos celebrando a Cristo cada día, cada noche. Bienvenidos a nuestro programa de hoy. Adelante. Bueno, en la noche de hoy tenemos a una invitada especial, muy querida por todos los hermanos de la casa y muy conocida por todos. Es nuestra hermana Juana Liz. Bienvenida, Juana Liz, al programa. Muchas gracias, Dios le bendiga a mis hermanos, Pastor Eliezer, un abrazo. Dios bendiga grandemente a todos los que están conectados, amigos, hermanos y aquellos que nos visitan hoy en las redes. Qué bueno, pastor. Este programa está premiado hoy con Juana Liz aquí compartiendo con nosotros. Así que... grandes experiencias. Ay, sí. Cuántas experiencias buenas hemos tenido con Juana y yo sé que Juana va a contarnos mucho de su testimonio y de lo mucho que Dios la ha bendecido a través de la adoración. Así que vamos a pasar con el pastor para que él haga la oración de inicio antes de ir a nuestra primera pausa. Adelante, pastor. Señor, te damos gracias en el día de hoy. Gracias por darnos esta oportunidad de reunirnos con el propósito de tratar la influencia espiritual en la música. Sabemos que tú has inventado la música y que el ser humano ha podido interpretar lo que hay en tu corazón a partir de la creación, porque nos ha creado a tu imagen y a tu semejanza. Gracias esta noche, te pido por los hermanos y los amigos que sean bendecidos, que sean prosperados, que sean restaurados, fortalecidos, que sea de bendición y de salvación para la gente que están con nosotros. Tú eres nuestro sanador, eres nuestro guiador, perdonador, restaurador. A ti te damos la gloria. Pon en nosotros un corazón libre para poder adorarte y poder
reconocer tu grandeza por medio de la alabanza. Gracias esta noche. Honor y gloria a tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias al Señor por esta gran oportunidad hoy, a los hermanos y los amigos que están con nosotros. Gracias por acompañarnos. Dele me gusta al programa, comparte el link y también suscríbase a nuestro canal. Así que nos vemos, pasamos con el señor director, nuestra primera pausa de la noche. Bendiciones y paz. Encuentra mi corazón, te adoro en espíritu. Tu vida diste por mí, te adoro en verdad. No es el lugar, no es la canción, es cuán rendido esté mi corazón. No es lo que pueda yo alcanzar, es lo que tenga que entregar. De tu agua bebí, vida tú me diste, te reconocí, fluyes en mí.
Aleluya. Estamos de vuelta por acá en la influencia de la música. Así que buenas noches. Bienvenidos todos y todas. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir el link con la gente que tú sabes que le gusta la música, la adoración y que pueda disfrutar lo que hacemos esta noche a través del canal oficial de la Iglesia El Camino. Bienvenidos y bienvenidas todas y todos. Aquí estamos. Adelante, Eliezer. Aleluya. Gracias le damos también a todos los amigos que, aunque todavía no han entregado su vida a Cristo, disfrutan del programa. Este es un medio para que se vayan acercando al Señor y esperamos que la palabra de Dios fluya en ellos también. El que es de Dios, la palabra de Dios escucha. Así es. Entonces, vamos al tema de hoy. Hoy seguimos con nuestra serie de la influencia de la música. En la entrega anterior estuvimos conversando con nuestra hermana Fermín, la doctora, una doctora muy querida en la iglesia, y nuestra hermana Mayelin también, viendo aspectos musicales que tienen que ver con la salud física. Pero hoy le vamos a dar un giro diferente. Hoy le vamos a dar un giro a la serie y vamos a ver los efectos espirituales de la música. ¿Qué pasa en el ser humano a través de la música? ¿Qué impacto espiritual tiene la música en una persona? ¿Hasta dónde una música que escucha una persona puede influenciar en su forma de ser, en su forma de hablar, en su forma de pensar, en la forma de ver a Dios? ¿Qué dicen las canciones que escuchamos? ¿Cómo impacta eso nuestro corazón? Aleluya. Pastor, ¿hasta dónde puede llegar a influir una música que escucha a alguien en su conducta, en su espíritu? Mira, en nuestro país, primero comenzamos escuchando música que degradaban a la mujer. Así comenzamos. Y estábamos cantando esa música que degradaban a la mujer, que no le daban el valor que llevaba. Y luego entonces vemos la manifestación de violencia contra la mujer. La violencia contra la mujer en el país no comenzó a partir del maltrato físico, verbal y de los feminicidios, sino comenzó con algunas canciones donde iban degradando. Y la misma muchacha la cantaban y me llamaba la atención cómo algunas jóvenes cantaban esas canciones que degradaban la posición de la mujer. Y creo que sí, la música va a llevarnos a la praxis en la vida, lo que nosotros cantamos. Hay música que por su naturaleza es agresiva, que nos va a llevar a la agresividad. Hay música que tienen contenido de sabiduría, contenido romántico, y hay canciones que son escritas y son compuestas para Dios, que van a trabajar en nuestro espíritu, en nuestras emociones y nuestros corazones, y van a traer paz a nuestras vidas. Y el Señor va a glorificarse cuando el músico que toca el instrumento está dirigido por el Espíritu Santo. Lo interesante de esto, pastor, es que el tema trasciende inclusive nuestros sentidos. Es que lo que le estamos intentando decir desde que comenzamos la serie es que la música tiene una capacidad tan fuerte que sobrepasa la barrera que tenemos. O sea, los controles mentales que puede tener una persona. Hay música que es increíble cómo se mete en la mente humana, como analizamos en la primera entrega con la psicóloga invitada, nuestra hermana Eva. Pastor, ¿usted se acuerda cómo analizamos que la música va como a la parte de la mente? Igual tiene la capacidad de impactar nuestro espíritu, porque es como que si todos las medidas de seguridad que tiene una persona de manera sublime va hasta allá y se instala en ese lugar. Por eso usted acaba de decir algo interesante, que es que como la música que vimos que escuchaban los jóvenes y muchas personas hace un tiempo, entonces hoy está dando su fruto. ¿Cómo eso entonces está trayendo la violencia? ¿Cómo una música puede incentivar el consumo de sustancias nocivas? ¿Cómo una música puede incentivar que se golpee a una dama, que se maltrate a una dama? ¿Cómo la música puede incitar al desorden sexual? Hay muchas músicas que incitan al desorden sexual, a tener una vida promiscua. O sea, todo eso, la música tiene el poder de influenciar a la gente por el simple hecho del objetivo con que fue compuesta.
Así tú es. hablabas de quitar los candados del corazón. El ser humano, yo una vez trabajé un tema acerca de eso, del corazón. Tú hablabas de eso, de cómo quitar los candados del corazón. Hay áreas de nosotros que están siendo controladas, que nosotros la controlamos de manera consciente, pero de pronto viene como alguien y llega y todas las áreas que tenemos controlada comienza como a cruzar barreras. Entonces la música tiene esa estrategia porque lo hace de una forma clave, o sea, tú no te das cuenta. Cuando tú vienes a darte cuenta, ya la música ha penetrado y te está llevando a ti a vivir momentos. Inclusive, ni recordar la gente que por eso en Navidad hay mucha gente que entran en crisis porque están recordando cosas de la niñez, de cómo en la niñez vivieron algunas experiencias y en la juventud y luego viene la nostalgia en Navidad y todo eso por las experiencias que han tenido. Y tiene que ver con la música. Cuando la gente escucha esa canción de Llegó Juanita, para ponerte un ejemplo, le comienza a recordar esos momentos cuando venía la gente de fuera, los familiares, la gran celebración. O sea, es algo que aún en la iglesia, la gente que está en la iglesia y todavía no está como fortalecido grandemente, entra en alguna crisis. Y por eso que en Navidad se nos iba mucha gente. Ahora se van menos. Y es justamente por eso, porque esa seguridad que tenemos, como que la van disparando y la gente va entrando como en una crisis y comienzan a olvidar cosas que tienen controladas producto de esos instrumentos. Ese merengue en Navidad, eso ha hecho historia con muchísimos creyentes. Bueno, hay gente que entra en crisis cuando escucha ciertos merengues de los años dorados y entonces se acuerdan cuando estaba en el mundo y ya usted sabe, o merengue que hablan de que una juma desde el año pasado y no se le ha quitado, que está desesperado. O sea, cuando todas esas cosas comienzan a invocar esos recuerdos en la mente humana, porque ese es el tema. La música tiene la capacidad, según lo que nos decía la psicóloga, de traer los recuerdos frescos en la memoria de cosas que pasaron mientras estaba escuchando música. Entonces, eso es importante saberlo. La música tiene en sí la capacidad de influenciar a las personas. Entonces, imagínense ustedes el poder que tiene a nivel espiritual. ¿Cuánto más si la utilizamos para bien? Y ahí es que vengo con Juana Lee a hacerle la pregunta. ¿Cómo ha impactado, Juana Lee, en tu vida? ¿Cómo te ha influenciado la música en tu vida? Háblanos de tu experiencia en lo que el pastor y yo pues seguimos ampliando el tema por otro lado, pero nos encantaría escuchar cuál ha sido tu experiencia en cuanto a cómo te ha influenciado la música. Ok. Bueno, la música en mi vida, o sea, ha sido para bendición. Hablábamos que la música puede, ¿verdad?, ejercer diferentes beneficios. Beneficios, puede ser beneficiosa la música, como puede ser perjudicial, y en mi caso ha sido de beneficio, porque hay música que es sana, hay música que trae vida y hay música que trae muerte. Pero en el caso mío y de nosotros, ¿verdad? Consumimos esa música que trae vida y la música ha sido como un medio, o sea, ha sido un medio de conexión que ha sido de mucha bendición y eso ha sido un medio por el cual yo he podido mantenerme más conectada al Señor, porque es un medio que te conecta con la presencia del Señor. La música que trae vida te conecta al Señor. Entonces, he vivido, o sea, he sido muy bendecida a través de la música espiritual, ¿verdad? La música al Señor. Mi familia ha sido bendecida. O sea, he sido bendecida al ver cómo Dios se ha manifestado en muchas áreas de mi vida, en la salud física. He podido experimentar lo que es ser sanada por una adoración. O sea, tengo testimonio, tengo muchas experiencias que no sé si me daría tiempo contar alguna. Pero ha sido algo sumamente especial en mi familia, en mis hijos. He visto cómo en situaciones aquí, a veces en la casa, a través de la música, la misma adoración, cómo han cambiado muchas cosas en momentos determinados. No sé si... Así es. Y como dice Juana, pastor, es increíble cómo también la música puede cargar un ambiente. Por ejemplo, hay en zonas
donde yo tengo una experiencia una vez que yo estaba de visita donde un amigo y al lado de la casa de él, pues se murió alguien y parece que la familia de esa persona que se murió, pues creían en ciertos temas espirituales. Y llegaron una gente que se desmontaron ahí, pastor, con un grupo de tambores. Y cuando esa gente arrancaron, nosotros teníamos una reunión de estudio. Atabales, pastor, y cuando esa gente arrancaron ahí a tocar su palo, ahí le dicen tocar los palos. La gente normalmente le llama a eso tocar los palos. Pastor, el ambiente se cargó de una manera tan fuerte que yo tuve que decirle al amigo mío, él no entiende porque él no es cristiano. Estamos en un tema de estudio de la universidad. Pero yo tuve que decirle, tú me vas a permitir hacer una oración aquí, pero esto está fuerte. O sea, el ambiente se cargó y no era solamente por lo que uno escuchaba. El no era eso, no. Esos son unos toques especiales para invocar el espíritu de los muertos. Y entonces esas son fiestas donde ellos están invocando esos espíritus y donde se está llamando al infierno. Lo normal es que de alguna manera tengan emisarios. O sea que hay una música que se puede utilizar para esos fines específicos. Y que se utiliza realmente. Se utiliza para invocar el espíritu de los muertos. Y ahí caen personas que con espíritu realmente. Literalmente, comienzan a caer personas en medio del toque de los atabales, comienzan a caer personas que tienen espíritu encima. Y hablan como si fuera el muerto. O sea, es una dinámica espiritual muy compleja que se da en esa actividad. Y eso inducido por un toque musical. O sea, señores, escuchen lo que el pastor está diciendo. O sea, por medio de un toque musical específico, pueden suceder cosas a nivel espirituales. Oiga, se activan cosas a nivel espiritual. Y estamos hablando a niveles de cosas del mundo del reino de la tiniebla. Fíjense cómo eso sucede a nivel del reino de la tiniebla, como que esa música hace que los espíritus se sientan en libertad de operar en esa atmósfera que se crea. Y entiendo que eso pasa, y eso es lo que pasa a nivel espiritual, cuando se hace también una música para Dios. Cuando entramos en una dimensión de adorar al Señor, se crea una atmósfera donde se le da libertad para que opere el Espíritu Santo de Dios. Y Juana Lía acaba de mencionar que inclusive ya ha visto milagros en medio de adoración. Así es. Miren, les hablando de eso mismo, precisamente de los atabales, también le dicen maní. Por aquí, en este sector, cuando nosotros nos mudamos recientemente por aquí, esto era fijo, esa fiesta de palo. Yo no sé, alguien cercano a un sector que está detrás de donde yo vivo, constantemente hacían esas fiestas. Y no fue hasta un día donde estaba la fiesta que no se podía casi ni hablar de la bulla. Esa atmósfera, como tú dijiste, se cargó totalmente el ambiente. Y nosotros tomamos la decisión de cuando empezaran esos asuntos, comenzar a adorar a Dios. Y así lo hicimos. Y en una ocasión era tan desesperante como esa bulla, esos palos y esas invocaciones. Y recuerdo cómo yo me fui al cuarto y comencé a adorar al Señor. Y me olvidé de la fiesta de palo. Y no pasaron ni siquiera... a los 20 minutos se apagó la fiesta. Y yo tenía como duda, como que si era por mí. Yo, Dios mío, pero ¿no será que fue? O sea, nos concentramos aquí adorando al Señor. Y esa fiesta, eso fue interrumpido ahí. Y comenzamos a orar aquí en la casa y a declarar que este lugar era un lugar que se levantaba altar de Dios y donde Dios operaba, no podía operar el infierno. Y tengo para decirle que jamás, en los años que tengo aquí, se ha vuelto a dar una fiesta, porque antes era fijo. Y yo comprobé que era en este momento cuando nosotros empezábamos a adorar, que todo eso tuvo que ver, cómo interrumpía ese mover que había de demoníaco detrás de la casa de nosotros. O sea, que eso también yo lo tengo de testimonio. Cómo la adoración puede trastornar un ambiente, un entorno, una atmósfera. Y donde se mueve en la presencia del Señor a través de la adoración, el enemigo no puede fluir. Amén. Literalmente hay personas que participan en esas fiestas que le dan unos dolores de cabeza, literalmente. O sea, ese toque, la influencia que se da ahí, hay gente que sale con situaciones que si le tomaran la presión se dieran cuenta que
hay situaciones y salen con dolores de cabeza literalmente. Y es el grito en ese momento, porque esas invocaciones trastornan realmente la vida del ser humano. Sigo contigo, Eliezer, que quería decir algo. Sí, que de hecho la Biblia habla en el libro de Éxodo, capítulo 32, del 15 al 19, de una experiencia similar a la que ustedes están describiendo, Juana, pastor. Y con el pueblo de Israel, lo que más me choca es cuando yo estaba leyendo esto, pastor, y vi que la música tiene inclusive una forma de tocarse para invocar ciertas cosas. Mire, poniéndolo en contexto, ahí Éxodo lo estamos mostrando en pantalla. Éxodo 32, 15 al 19, es cuando Moisés rompe la tabla del testimonio. Entonces se volvió Moisés y descendió del monte con las dos tablas del testimonio en su mano, tablas escritas por ambos lados. Por uno y por el otro estaban escritas, y las tablas eran la obra de Dios y la escritura, y era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Al oír Josué el ruido del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: hay gritos de guerra en el campamento. Pero Moisés les respondió: no es grito de guerra, de victoria, ni es ruido de lamento de derrota, sino que oigo voces de canto. Y sucedió que tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio un becerro y las danzas, y se encendió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y la hizo pedazos en el pie a los montes. Pastor, él Moisés escuchó. Moisés pudo discernir que Josué no discernió, que era ese toque tenía una misión, que Moisés discernía que estaban invocando espíritu. Y le dice: no, lo que tú estás escuchando no es eso que tú estás diciendo. Lo que estás escuchando es otra cosa. Ahí no se está hablando de victoria ni se está celebrando nada. No, ahí se está hablando de otra cosa. Y yo escucho el canto. Y antes de él acercarse y confrontar a su hermano y la multitud, inmediatamente rompe las tablas porque se dio cuenta, inclusive la danza son diferentes. O sea, la danza que se hacía en Israel para alabar a Dios en agradecimiento a algún acontecimiento importante, no era la misma danza sensual que se hace cuando se está invocando espíritu. Sí, porque recuerde, pastor, que ellos habían venido de Egipto, tenían alrededor de 400 años cautivos en Egipto, y ahí ellos aprendieron y vieron un grupo de cosas de cómo los egipcios hacían todas estas fiestas a los dioses que ellos fabricaban con sus manos, y de oro y de plata, de madera y demás. Entonces ellos, al verse solos, dijeron: pues Moisés se perdió, vamos a hacer un becerro de oro. Pastor, ¿y cómo la gente, ahí en los versos anteriores, cómo ellos pueden atreverse a decir: ese fue el Dios que nos sacó de Egipto? O sea, cuando la gente está en medio de la idolatría, tiene una ceguera terrible espiritual, y que puede llevarlo inclusive a adorar esos ídolos con música. Y ni hablar, mire, con música, con danza, con una danza que no era la danza, como dice el pastor, que era una danza de los israelitas, una danza decente, delante de la gloria de Dios, como David danzaba. No, esta danza que están hablando aquí, esta danza que estaban hablando aquí era una danza peligrosa que se le hacía a los ídolos y que ellos la habían aprendido en su cautiverio. Adelante, Juana, que veo que querías comentar algo con relación que a eso. Era una danza desenfrenada, o sea, estaba colaborando contigo. Así es, o sea, hay que tener cuidado, no todas las danzas son de Dios, no todos los brincos son de Dios, hay unos movimientos que no son en el espíritu, que hay que moverse en el espíritu. Entonces, hay que tener cuidado. Ahí Moisés, como el pastor lo dice, lo designó de lejos, lo identificó. Antes de verlo, yo puedo ver cómo Dios se lo comunicó a su corazón, que ahí había problemas. Esa música que él escuchaba era una música que no era Dios que estaban invocando, ni era de victoria, ni era una música como la que ellos cantaron, que decía: echó a la mar los carros del faraón. No, era una música como esa, como el cántico nuevo de María, después que Dios le dio la victoria y cruzaron el Mar Rojo. No era un cántico de eso, era un cántico diferente, pastor. ¿Qué podría decir ese cántico?
Oh, pero lo primero es que estaban dándole la gloria al becerro de oro. Es lo primero. O sea, en vez de darle la gloria a Dios que lo había sacado de Egipto, le estaban dando la gloria al becerro de oro. Y entonces cuando tú estás victoriando en alabanza a un Dios, tú comienzas a mencionar sus virtudes. Y entonces junto con eso, estaba acompañada la danza y se supone que ahí debió haber alguna bebida, porque regularmente los idólatras tienen bebidas alucinógenas que lo hacen entrar en trance para poder hacer alguna actividad de esa que hacen que normalmente no tienen tanta energía para hacer. Y entonces ahí estaba pasando muchas cosas frente a ese becerro. Así es, o sea, la influencia que eso ejercía era una influencia muy fuerte, que llegó a larga distancia por donde venía Moisés. Entonces, quise leerle ese pasaje para que entendamos la influencia que puede tener la música. Y le mencioné el tema del maní, como dice Juana, que así se le llama también, o los atabales, para que entiendan que hay un tipo de música que tiene una influencia y que los espíritus pueden operar abiertamente en ese tipo de música, como que se le da libertad a esos espíritus. Y eso que menciona el pastor, eso yo lo pude ver de muy cerca cuando era niño, que vivía en los Tres Brazos. Yo pude ver eso, como unos vecinos, mire, entraron en esa situación y ahí comenzaron a hablar como la que se había muerto y gente que le dicen que se montó, para lo que no entiende, que se montó, pero en realidad ahora uno entiende que es una posesión demoníaca, de un demonio que posiblemente le estaba dando seguimiento a la familia y tenía capacidad de decir inclusive hasta cosas que solamente la familia manejaba. O sea, eso son cosas increíbles, lo que puede pasar. Y todo eso influenciado por el tema musical. Todo eso, porque hay una gente que buscan, pastor, hay una gente especialista que son expertos en eso. Villamella, de Villamella. Sí, y que ellos tienen una tarifa y todo. Hay unos medium y hay unos rezadores y hay unos líderes en esa área que ellos se juntan y entre ellos hacen las invocaciones, componen las canciones, porque las canciones vienen como en forma de salve y esas canciones ellos las componen, la preparan y ya tú sabes, no podemos decir que le hagan arreglo, pero ellos con esos atabales van al ritmo de esa salve. Y es algo que trastorna generalmente a todo el ambiente. Pastor, ¿debería un hijo de Dios, Juanalí, le hago esa pregunta a ustedes dos, ¿debería un hijo de Dios, podría un hijo de Dios, se les recomienda a un hijo de Dios que grabe una producción musical con ese tipo de música? Pero eso está... Sí, te escucho, Juana, te escucho. No, pastor, se la dejo a usted. Sí, en el país hubo un enfrentamiento entre un músico conocido de muchos años, que ahora es pastor, Ramón Orlando, que se negó a participar con Quinito Méndez en una producción en el Teatro Nacional y fue criticado fuertemente, porque según Ramón Orlando, Quinito Méndez tiene ha cantado algunas canciones de esa donde utiliza invocaciones a espíritus, y él se negó a participar porque Quinito Méndez viene con una línea de esa. O sea que ya en el país se sentó un precedente con relación a ese comportamiento. No, también en una ocasión el mismo Quinito, él se convirtió, pero entonces él siguió grabando coritos cristianos con la misma gente que tocaban los palos. Él hacía lo mismo, duró un tiempo como tratando de ser cristiano, pero sin soltar su raíz en esa línea de esa práctica. Y tocaban las mismas mujeres haciéndole los coros, y la misma gente que tocaban la música de atabales, fueron la misma gente que le grabaron los coritos que él grabó en una ocasión. Pastor, ¿esa música tiene algún origen de algún país en específico o eso es oriundo de aquí del país? Mira, de la misma manera que existe la evolución de la religión en el mundo, que comenzó con el animismo y terminó con el budismo, hinduismo
y todo eso. Asimismo, la música en términos religiosos ha venido evolucionando. Y la música que se utiliza aquí la recibimos de los africanos. Recuérdate que nosotros tenemos una herencia africana porque nuestros antepasados fueron cazados prácticamente, como se cazan animales en África, y lo montaban a la mala en las embarcaciones y lo traían remando, y luego lo hacían prisioneros aquí, a los más guapos, y los otros lo vendían. Y nuestros antepasados vinieron de ahí. O sea, ellos vinieron con su música, la música que cantan en África desde que existió la primera expresión religiosa, que es el animismo, y viene de ahí, esa evolución de la música de atabales que hoy se cantan en algunas comunidades, viene justamente de esa expresión africana que nos enseñaron nuestros antepasados aquí cuando lo trajeron. Ellos vinieron también con su expresión musical. Así es. Y entonces Juana acaba de tocar un tema que tiene que ver mucho con la influencia espiritual. ¿Qué tan difícil se le hace a una persona que es de la vida popular, que lo conocen bien en el mundo, que ha grabado canciones en el mundo y lo siguen muchas personas en el mundo a nivel popular, es una persona con cierta fama, y de repente se acepta al Señor Jesucristo y le entrega su corazón a Cristo? ¿Cuáles son los retos, Juana, que tú entiendes? ¿Cuál es la influencia que tiene esa música que ya él grabó sobre esa decisión que se acaba de tomar? Bueno, verdaderamente es una situación difícil para muchos artistas. Hemos visto lo difícil que ha sido desligarse de ese pasado, de la música antes de conocer al Señor y luego que vienen a Cristo. Y hay una situación difícil, es por lo que tiene que ver con la profesión, de que es un cantante, de que vive de eso y del público que tiene. A menos que no sea una persona que haya recibido al Señor y tenga esa convicción bien clara de lo que es ya ser nueva criatura, de lo que implica eso, se le hace más difícil como desligarse. Hemos visto artistas, no vamos a mencionar nombres, que sus canciones tal vez no sean tan, vamos a decir, con mensajes negativos, y muchos siguen cantando su canción, y otros han optado por cambiar las letras de sus canciones anteriores. Porque, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad? Muchos han optado por eso, porque realmente no es nada fácil. Eso es como dejar atrás ese pasado de la música, es como sepultar su trayectoria. Eso es lo que pasa. Por eso que se le hace como tan difícil, como cambiar y soltar todo, ¿verdad? Vimos como alguien que conocemos, no vamos a mencionar nombre, lo bendecimos, no juzgamos para nada, ni tampoco mi intención es cuestionar, porque no soy quien, ¿verdad? Pero hemos visto como gente que después que dicen, dejan todo, después como a veces vuelven otra vez y buscan lo que dejaron. Se dan cuenta, no, porque el Señor, porque Él me entiende, que mi trabajo. Entonces vuelven y caen en lo mismo. Entonces ya es realmente una situación difícil para los que ya viven de eso, los músicos. Es bien difícil. Tiene que ser ya algo... ¿cómo te digo? Tiene que ser ya como una convicción personal, que tú estés seguro, que tú estés claro. Pero he visto muy pocos artistas que verdaderamente sepultan su pasado. Casi todos se mantienen como entre lados. Así es. Vamos a ver qué opina el pastor. ¿Qué influencia, pastor, usted entiende que tiene esa trayectoria musical que tiene ese músico, ese cantante a la hora de servirle al Señor? ¿Qué tanta influencia ejerce sobre él? Yo creo que tenemos que ver dos elementos importantes. Tenemos el elemento de la música y tenemos el elemento de los ingresos. Sí. Hay una muchacha famosa que dijo que le ofrecieron $1 millón de pesos, no sé si para mí que fue pesos, no fue dólares, sino pesos, para cantar en una fiesta, y dijo que se había convertido. Luego ella regresó y fue atacada por algunos pastores y líderes públicamente, y ella regresó a la música del mundo. Si tú observas, esa muchacha tiene un gran talento, pero en la iglesia no solamente asistir a una congregación, el Espíritu de Dios tiene que regenerar nuestro espíritu, tiene que haber una transformación de nuestras mentalidades, y entonces la música de ella es contagiosa, a tal punto que la iglesia no se hacía ese tipo de música.
pero cuando ella salió comenzaron a aceptarla, a recibirla, y en todos los eventos ella estaba. Y entonces, aparte de la música, es un asunto económico, ¿de qué se iba a sostener ella? Eso es sumamente importante. Observa que en la República Dominicana ni se canta, ni se compra canciones, la gente no compra canciones. Aquí yo creo que México, China y República Dominicana como que plagian todo. Entonces es un asunto económico, porque aquí no le dan ofrenda a los cantantes, no le compran los discos, o sea, todo eso influye en términos económicos para que ellos sigan haciendo ambas músicas. Y creo que es un tema de analizar como la situación económica de los músicos cristianos y por qué van a cantar fuera. Y yo creo que a esa muchacha le pasó un asunto económico, según tengo entendido, aparte del asunto espiritual, porque ella no realmente le faltó cierto crecimiento espiritual y tenía necesidades, ya no tenía ingresos, porque los ingresos por un concierto cristiano, por una actividad, una presentación, no es lo mismo que pasa en esa fiesta. O sea, que tiene que tener la gente una convicción, tiene que estar arraigado en Cristo, ser transformado para de pronto dejar el modo de vida y los compromisos y esa vida que tienen esas personas, dejarla para comenzar una nueva vida. Hay que estar regenerado para eso, eso no es tan fácil. Sí, como Juana decía, o sea, es un proceso que no es fácil. Y ahora en este capítulo de la serie, nuestro objetivo no es juzgar a nadie, porque nosotros no somos jueces. Simplemente estamos analizando el impacto espiritual que tiene el tema musical cuando alguien ha cantado, ha grabado en el mundo y viene a servirle al Señor. Juan acaba de describir una situación, el pastor también aportó algo que es el tema económico. Y como esa persona que mencionaron o que pudieron haber hecho referencia, hay muchos otros casos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con un cristiano que es al revés? Juana, ¿cuál es tu opinión? Pastor, ¿cuál es su opinión cuando es al revés? Cuando es una persona que tiene ciertos dotes y de repente lo invitan al mundo a cantar en un evento, a cantar en concierto o a tocar en una discoteca o en un concierto donde hay más artistas que no son cristianos. O sea, ¿qué tanta influencia? ¿Cómo influye eso espiritualmente en esa persona? Adelante, Juana. Ok. Bueno, una situación difícil realmente. Existen músicos que son músicos de profesión y hay músicos, como la mayoría, por ejemplo, en la casa, que son músicos y tienen un trabajo que no tiene nada que ver con la música. O sea, no viven de la música. Entonces, aquí se complica más en los músicos que tienen la música como profesión. O sea, ellos estudiaron música, se dedicaron a... Eso es lo único que ellos hacen para sobrevivir. Muy diferente como la necesidad y la tentación para un músico que tiene un trabajo, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con la música, que toca en la iglesia, sirve al Señor y tiene su trabajo, a uno que solamente toca para vivir. Entonces, yo te podría decir, hay que tomar en cuenta también o sea, no es lo mismo un músico que vaya a tocar, ¿verdad? Que toque en un ambiente secular, en la sinfónica, vamos a decir, a un músico que toque merengue de calle, dembow, ¿verdad? No es lo mismo. Entonces, habría que ¿verdad? Había que comparar esos dos ambientes que son muy distintos. Entonces, el asunto es ese. Quienes se ven más tentados a irse a tocar al mundo son aquellos que viven de la música. Entonces, muchas veces la iglesia, o sea, no tenemos a veces respuestas para esa gente. En ocasiones, siempre se ha discutido bastante, ha sido un tema muy controversial, muchas amistades y conocidos que tengo tocan afuera. Siempre he mostrado mi postura, pero respeto, ¿verdad? Porque ese es su medio de producción, con eso que come su familia. Pero es una situación bastante difícil, complicada, hay que evaluar muchas cosas realmente, porque yo le podría decir, no, porque los músicos
cristiano debe dedicarse solamente al talento, solamente o sea, su talento debe ser exclusivamente para el Señor. Pero entonces tengo que darle una respuesta. No toque afuera y yo me voy a encargar o te vamos a ayudar o tú vas a tocar aquí. Pero también ahí influye lo económico, que muchas veces, aunque hay iglesias que se han dedicado ya a tratar mejor a los músicos, le ponen sueldo y cosas, muchos se quejan de como de la cantidad, que no es suficiente, y muchos también se quejan de que no solamente da clase de música, no siempre hay plazas para dar clase de música, muchos no tienen como esa arte para dar clase de música. Por ejemplo, vamos a decir, un guirero, dime, clase de música también, o sea, se da, pero hay, o sea, no todos tienen la posibilidad que tienen otros, de que se pueden dedicar en pleno al ministerio, dando clases, tocando en la iglesia. Y muchas iglesias han optado por eso mismo, por asegurar a sus músicos. ¿Cómo? Pagándole para que no tengan esa tentación. Cuando usted va al este o a cualquier resort, a cualquier lugar, a ese sitio donde se toca música, usted se acerca a cualquiera de los músicos, hasta uno le ve la cara, que se le ve, que vienen de la iglesia, y tú le ves como, se le nota como a cierta gente. Y la mayoría vienen de iglesia. Y la mayoría tú lo ves tocando afuera. Tú lo ves fajado. Pero algo que he notado es, en las personas que conozco, que conozco, ¿verdad? Con ese caso, es que terminan siempre descarriados. Porque es que esos trabajos absorben bastante y no permiten que la gente se congregue. Además, el constante desenvolvimiento en ese ambiente y la junta con los compañeros termina deteriorando tu vida espiritual y tú, sin darte cuenta, como sin darte cuenta que tú estás lejos. Y es un asunto difícil. Cuando tú le hablas, muchacho, dime, ¿qué pasó? No, que con eso es que yo como, yo tengo 3 muchachos, o sea, es la misma historia, como tú le hablas, le dices, y hablan de experiencias que tuvieron, que no lo valoraron, que lo maltrataron, o sea, son muchas situaciones que influyen de que los músicos cristianos se vayan tan rápido a tocar afuera, o sea, hay muchos que ni siquiera piensan bien, que hacen la propuesta y ya están allá. O sea, sí también conozco muchos que se han guardado, que no se han, o sea, no han caído en eso. Particularmente yo he tenido propuestas en tiempos atrás para cantar en ambientes seculares. Me han hecho propuestas, mira, para que haga voz en un concierto. Y siempre son propuestas que te llamen la atención, porque nunca va a venir algo como que tú digas eso, no. Son propuestas que tú tienes que pensar. Pero verdaderamente para mí, personalmente para mí no es una opción. No juzgo a mis amistades y a mis conocidos, porque tendrán su situación, ¿verdad? Pero particularmente habemos un grupo, ¿verdad? Vemos algunos que estamos claros y que no encontramos sentido en otro lugar que no sea en la casa del Señor y sirviéndole a Él con lo que hacemos. Creo que el tema es sumamente interesante porque tenemos que analizarlo a partir de Estados Unidos y a partir de República Dominicana. Si bien es cierto que en Estados Unidos las iglesias también apoyan a los músicos porque tienen otra dinámica y otra manera de administrar, también es cierto que en Estados Unidos la mayoría de los músicos seculares se formaron en las iglesias, incluyendo Michael Jackson y todo eso. O sea, es un asunto de principio. Ahora en la República Dominicana, yo soy de los que creen que nosotros necesitamos una reforma en términos general de la iglesia, es como decir una nueva reforma a lo que es la iglesia en la República Dominicana. Que podemos analizar los dos elementos como lo analizamos en Estados Unidos, que es un asunto de principio, pero también es un asunto, aquí se da más económico, allá es más de principio, porque tienen los ingresos, pero prefieren la fama y llegar más lejos. Aquí es un asunto que tenemos que verlo, además de los principios, también tenemos que verlo como la iglesia en la República Dominicana apoya poco a lo ministerial, y eso es sumamente importante. En términos generales, los cristianos igual no apoyamos lo músico, las iglesias no lo apoyan, los pastores no lo apoyamos tampoco, entonces toda esa dinámica le podemos sumar el dado, pero lo básico aquí son los principios para quien aprendí música y lo que estoy haciendo, pero el asunto económico creo que también tenemos que sopesarlo. No todo es económico, pero en este país se necesita una reforma en términos de lo ministerial y con relación a la música,
para que los músicos también puedan ser apoyados por las iglesias. Y creo que eso ayudaría, pero independientemente de eso, que está por venir y que yo creo que sí debe pasar, también está el asunto de los principios, porque siempre van a haber ofertas. Sí, el tema de hoy está caliente, pastor. Ese chat está que bota candela. Los hermanos ahí tienen inclusive algunas interrogantes, pero es fruto del mismo tema. Nunca lo habíamos tratado así como lo estamos tratando con nuestra invitada, tan abiertamente, pero es una situación real y que está pasando. Ya ustedes escucharon del pastor y de Juana. Eso significa que debemos orar por los músicos. Señores, hay que orar, hay que apoyar a esa gente porque tienen una tentación hacia afuera. Y ni hablarle de que hay un tema espiritual. Hay un tema espiritual de fondo. Mira cómo Juana decía que la mayoría de ellos terminan en el mundo. Y yo tengo experiencia, tengo muchos amigos, le di el testimonio al pastor, que de 40 niños que nos inscribimos a estudiar música en los Tres Brazos, de 40 niños que nos inscribieron a estudiar música cuando yo tenía 12 años, hay uno solo de ellos que está en una iglesia hoy y es trompetista. Es militar en la Fuerza Aérea, él es un trompetista y es hijo de un pastor muy amigo de Morillo, el pastor César Félix, César Mato. El pastor César Félix ahí en la ciudad, por el Almirante, tiene una iglesia y su hijo que se llama Ezequiel. Él y yo somos los sobrevivientes de esos 40 niños. Los demás están en el mundo, wow. Muchos de ellos tocando en discoteca, en bares, muchos de ellos tocando en cruceros. Tengo un amigo de ellos que está tocando en un crucero, le paga muy bien, viaja de país en país, pero ya él no está en la iglesia. No pudo soportar, porque es una situación muy fuerte, es una influencia muy fuerte. Y aquí tuvimos, Juana, tuvimos invitado aquí a John Henry, de Aires de Unción, y él nos dio el testimonio de lo que le pasó. Y así como tú expresas, él expresó cómo Dios trabajó con él. Y a partir de eso nunca le ha faltado el sustento, porque él decidió no irse al mundo a tocar. Pero es una situación muy fuerte, como plantea el pastor y como tú planteas, y es un tema muy amplio. Yo creo que hoy... Si hoy no nos daría el tiempo para terminar el tema. Es un tema controversial que nunca se acaba. Uno a veces se encuentra en lugares, uno se encuentra con gente que ve a uno y te dice, pero tú estuvieras ganando. Te dicen como cosas, tú estuvieras, mira, pero son falacias. O sea, son espejismos que te pintan, te ponen. Es como decía el pastor, eso tiene que ver que ya con los principios. O sea, no es lo mismo tal vez una otra gente que tú vengas y le ofrezca Villa y Castilla a una gente que tenga fundamento y que esté claro a qué Dios lo ha llamado y para quién es lo que hace. Y de verdad que no es fácil. El ambiente de la música es difícil y es muy difícil permanecer siendo cristiano en un ambiente así, porque es que se mueven muchas cosas terribles por detrás. Claro. O sea, nunca he cantado en ningún evento secular, bueno, en graduaciones, cosas así. Pero sí me ha tocado cantar en actividades que son, vamos a decir, actividades de ayuntamiento, como cosas del gobierno, donde tú compartes tarima como cristiano con gente inconversa y el ambiente que se mueve muy fuerte. Y la experiencia que tuve en una ocasión cantando en una actividad del ayuntamiento de Las Caobas, más o menos así, como un músico me dijo, wow, yo quisiera ser cristiano, así que lindo adorar a Dios. Pero yo sé, ¿pero qué te lo impide? O sea, yo veía como ellos nos felicitaban y nos daban abrazos, wow, pero qué bien, wow, qué bendición, cuánto talento hay en el evangelio, cuánto yo quisiera poder estar así como ustedes. O sea, ellos lo ven como imposible porque ese es su modo de vida. Y yo sé, pero ¿y cómo yo dejo esto? Y realmente, no sé, es un tema, mire, uno se encuentra hasta enemigo con este tema. Yo lo que hago con mis amigos, a mitad de así, respeto el punto, me manejo en esa parte, pero es bien complicado y difícil. Yo quiero compartir un verso que está en Primera de Corintios, capítulo 10, verso 23, ya en la parte final de nuestro programa hoy, pastor. Mire lo que dice ahí. Primera de Corintios 10, 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica.
Y Filipenses capítulo 4:8, que ese era un verso que Juana quería compartir con ustedes, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. O sea, no desmayemos que Dios es nuestro sustentador, pero como dice el pastor, se necesita una reforma para también cambiar algunas cosas. Bueno, pastor, adelante. Sí, quería escuchar a Juana Liz con el texto que ella... Sí. Bueno, lo que pasa es que no llegamos, por la falta del tiempo, no llegamos a tocar y con respecto a o sea, cuál es el requisito debía cumplir la música que nosotros debemos escuchar, porque siempre se nos pregunta que si un cristiano puede escuchar o consumir música secular, y este texto ya lo iba a aplicar en la parte o sea, donde dice, o sea, este texto, que la música, hay música secular que mucha gente me dice, pero la música romántica o tal música no es mala, es positiva. Entonces, para esa respuesta, para eso, para ver si una canción podemos consumirla como hijos de Dios, ese es el filtro. Filipenses 4:8. Si cumple con los requisitos que dice aquí, esa música, esas canciones, entonces usted la puede consumir. No pudimos desarrollar esa parte ahí, pero ahí era que iba ese texto. No, claro, Juana, recuerda que hoy pues estamos en una serie. El pastor Sí. le gustan las series por eso, porque uno sí no tiene presión de tiempo y puede luego seguir ampliando el tema. Y el tema que tú estás hablando, tenemos una miniserie dentro de la serie de la influencia de la música para hablar de los efectos que tiene escuchar música secular, o si existe como tal el concepto de música secular. Hay música cristiana, hay música impía, hay música diabólica, No. y entonces ese tema lo vamos a trabajar más adelante, y con mucho gusto el pastor va a estar alegre de tenerte también en esa serie compartiendo con nosotros. Así que eso es así. Pues dejo al pastor y a Juana para que ya den una palabra de despedida en base al tema de hoy. Y las preguntas que están ahí en el chat, pastor, vamos a ver cómo se las contestamos a los amigos el próximo martes. Adelante. De hecho, tenemos varias preguntas en el aire que la gente la hizo y que no se la hemos podido contestar. Y preguntaron acerca de la música subliminal, si existe, cómo funciona, cuáles son los efectos. Y hay muchas preguntas que todavía no hemos podido, pero la vida es así, tenemos que disfrutar en el Señor y el tiempo se va así volando. Te escucho, Juana, para esa palabra que la gente está esperando de ti, los jóvenes que están ahí, que quieren, que te siguen y saben que tú tienes siempre una palabra para ellos de fortaleza, de ánimo, y que el Señor te use en las canciones y en tu vida, el testimonio. Así que dale una palabra a los muchachos que te están esperando ahí. Nada, mi consejo es para todos aquellos que aspiran a ser adoradores, ¿verdad? Que aspiran a ejercer su ministerio. Es que, como dijo el pastor, todo tiene que ver con los principios. Debemos primero fundamentarnos en la palabra, en Cristo, en nuestra relación con el Señor. Más adelante les explicaré algunas cosas que he vivido, pero especialmente esto, tenemos como adoradores que filtrar lo que nosotros oímos, consumimos. Hay muchas justificaciones para explicar por qué escuchan ciertas cosas, pero nuestra mente, nosotros los hijos debemos cuidar nuestra mente, porque hay una frase que dice que el campo de batalla del cristiano está en la mente, ¿verdad que sí? Y nada, y la palabra de Dios también dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si escuchamos otras cosas que no tienen nada que ver con nuestra fe, no nos van a edificar, no nos van a ayudar y pueden terminar desviándonos. Y mi consejo es así mismo, que enfocarse primeramente en el Señor para que lo demás pueda fluir. Y, ¿verdad? Capacitarse en lo que quieren hacer bien para el Señor. Y que Dios me los bendiga mucho. Creo que mi mensaje es para los hermanos que nosotros tenemos que aprender a orar
por los músicos y los adoradores cristianos, pero también tenemos que apoyarlo de la misma manera que apoyamos otros ministerios. Y cuando hay alguna actividad que usted va, no ande siempre buscando que le regalen la boleta. A la gente le gusta eso, que le regalen la boleta y que cuánta me van a dar, y que sino que usted pueda apoyar a los que hacen actividades cristianas para que ellos también puedan subsistir y que las iglesias también puedan valorar los músicos. Y hablo de la iglesia no solamente en términos de los hermanos, sino los que administramos, que podamos tratar con dignidad a la gente que acompaña en el ministerio. Y creo que en su momento también la República Dominicana va a venir esa transición donde no solamente el ministerio del pastorado, la iglesia reconozca, sino que pueda reconocer todos los ministerios que interactúan. Y es una buena oportunidad en este tiempo para que nuestras mentalidades puedan ser transformadas por el Espíritu de Dios. Así que bendiciones y paz. Aleluya. Bueno, pues gracias a Juana, que fue nuestra invitada especial. Espérenla próximamente, que ella va a estar con nosotros muy pronto, pues en esta serie de la influencia de la música. Así que todavía nos faltan temas psicológicos, nos falta el tema de la música subliminal, que vamos a tener otros psicólogos también invitados. Nuestra hermana Eva también va a estar de vuelta con nosotros y otros médicos que también van a estar analizando temas físicos y mentales que pasan con relación a la música. Así que esta serie ahora es que se está poniendo buena. Y gracias, Juana, gracias, Pastor, y gracias a todos los que estuvieron conectados con nosotros el día de hoy. Recuerden suscribirse en el canal. Si no se han suscrito, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuestras celebraciones que hay en diferentes días. Y también, pues, denle me gusta al video. Y si les gusta la adoración, pues en la iglesia El Camino estamos dando clases para adoradores. Hay un instituto para adoradores y las clases son los martes a las 6 de la tarde. Así que todo el que desee, pues las puertas están abiertas. Ahí hay clases abiertas para todo el que desee formarse para llegar a ser un adorador, como dijo Juana, capacitarse. Esa es su oportunidad. Las puertas están abiertas desde niños y hay para adultos también. No queremos despedirnos sin antes, pues a hablarles de este jueves tenemos un congreso de escatología y queremos verle ahí el jueves. Será jueves, viernes y sábado desde las 7 de la noche. Tendremos 3 días completos de escatología, lo que le gusta al pastor. Así que ahí nos vemos. A mí también le gusta a mucha gente y en la iglesia hay un grupo de estudiantes del Instituto de Liderazgo. Le encanta la escatología y la teología y todo eso. Así es. Bueno, pues no se lo pierda ese evento este jueves. Es nuestro primer congreso de escatología bíblica virtual. Así que no se lo pierda, jueves, viernes y sábado de esta semana. Ahí nos vemos. Así que Dios le bendiga, bendición y paz. Nos vemos el martes próximo. Bueno es adorar a Dios. Bueno es deleitarnos en su presencia. Porque Él es digno de suprema alabanza, de una adoración genuina, sin límites y sin reservas. Porque en su presencia hay plenitud de gozo, bendición y vida eterna. Vengan, adoremos y gocémonos en el Señor. Terminó la espera. Acompáñenos todos los martes a las 9 p.m. Visita nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Iglesia El Camino RD. Ingresa a nuestro canal de YouTube, Iglesia El Camino RD. Suscríbete y da like. Dios te bendiga. Te invitamos a nuestro primer Congreso de Escatología Bíblica de la Iglesia El Camino, los días 30, 31 de julio y 1 de agosto a las 7 de la noche cada día por nuestro canal de YouTube Iglesia El Camino RD. Suscríbete y activa la campanita. Sigue nuestras redes para más información. Es la luz.
casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos. La gracia del Señor sea con todos. En el día de hoy quiero bendecir la vida de nuestros hermanos de nuestra comunidad de creyentes de la Iglesia El Camino, conectados con nuestro canal para que puedan ser fortalecidos en el conocimiento de la palabra y poder crecer involucrado en todas las actividades. También queremos saludar a la gente que está en los pueblos, que está en las ciudades, que están conectándose con nosotros a través de nuestros canales de transmisión, de manera que ellos también, que están siendo bendecidos por la palabra en este tiempo, queremos que sigan conectados con nosotros. Así también quiero saludar a aquellos que están en otras tierras, nuestros hermanos que están en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica. Quiero saludarlos a todos, que la gracia del Señor esté con ustedes y sigan conectados con nosotros, que hay una palabra de vida, de salvación, de fortaleza y crecimiento para todos ustedes.